Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Nueva York. Bueno, bienvenidos. Y quiero que piense de la banda de la Universidad de Syracuse. Solamente quiero decir eso, que vayan los Oranges. Y quiero una de las mejores bandas en todo el estado y en el país. No solamente quiero decir, hemos llegado mucho a cabo muchas cosas. Y la primera cosa quiero reconocer al líder del Senado, Andrew Stewart Cousins. Y el presidente de la Asamblea, a Carl Heastie. Dos personas y líderes extraordinarios que yo considero que son colegas increíbles que cuando enfrentamos y hacemos el camino nuevo para Nueva York. Y un aplauso para la persona que nos protege, la fiscal general, Tish James. Ella es la que él mantiene el control de todo y de todo el dinero a Tom DiNapoli, que él hace un buen trabajo. Y hasta Buffalo, uno de los fanáticos más grandes de Buffalo Bills, Crystal Peoples Stokes. Y quiero reconocer al líder de la minoría, Rob Ort. Y el líder de la minoría, a Will Barkley. Y los jueces de las Cortes de Apelación, el alcalde de Nueva York, a Zohran Mamdani, y el alcalde y los ejecutivos por todo el estado. Gracias por venir aquí hoy. Y tenemos representantes de la labor y de muchos otros de nuestros invitados distinguidos. Y los miembros de nuestro increíble gabinete, liderazgo por la secretaria de Karen Perchitelli Keogh, de Catherine García, que es la que encabeza la dirección del Estado. Y también soy muy orgullosa de reconocer el primero en todo, el primer caballero del Estado de Nueva York, a Bill Hochul. Hoy, en este tercer día 13 del 2017, vamos a enfrentar en un nuevo camino juntos. El estado del Estado es una manera de por nosotros poder ver entonces en el futuro. Y esto nos llama aquí a una cosa más grande que este momento, en los orígenes de nuestras naciones que fueron fundadas 250 años atrás y cómo esa historia marca y moldea a quienes nosotros somos y a dónde debemos de ir de este punto. Ese es el tono de que yo quiero hablar. Esa historia increíble que nos define como un país y como los neoyorquinos, porque desde el comienzo los neoyorquinos siempre ha sido un grupito medio rebelde, tratando de tomar fuerzas que son más grandes que nosotros mismos para entonces tener esa libertad. Y es esa resiliencia y esa fuerza y ese espíritu y esa que está disponible para pelear ese mejor futuro que fue nacido en esas reuniones que tuvieron secretas y también las tabernas de Nueva York y de Albany, que entonces están marcando ese camino de un gran poder opresivo. Y le suena a ustedes familiar, yo sé que lo es. Y más tarde, con Nueva York como que fue la primera capital, estos líderes audaces vinieron a ver los líderes de una nueva nación llenado con unas posibilidades ilimitadas. Y durante mis 4 años como su gobernadora, escuchando a sus historias, sintiendo el pulso de este gran estado, yo he visto la misma fuerza, la misma resiliencia, ese optimismo, eso que moldea a los neoyorquinos y que también lo hizo 50 años atrás. Y yo he hecho la agenda de 2026 y más allá, volví entonces de mucha conversación desde todos los neoyorquinos, desde todas las esquinas del estado, personas que no querían darse por vencidos en sus sueños, las personas como Teresa Durham, una abuelita de Syracuse que tuve la suerte de conocer en el mayo pasado, y gracias por nuestras políticas entonces de viviendas, ella acaba de tener el sueño largo de ella, que ya ahora es dueña de su propio hogar. Y de esas personas como Debbie Kronsberg, que ella es la propietaria de una boutique de ropa. Hay mucho dinero ahí, Abril. Y entonces su negocio ha
sentido ese choque tan fuerte de las aranceles de Trump. Y de alguna manera ella está trabajando en eso, mientras está también siendo la líder de una compañía sin fines de lucro que apoya a mujeres que no tienen hogar. Y pienso en las personas jóvenes como Josar Morales, un niño de 14 años que tuvo ese coraje de buscar esa ayuda cuando estaba sufriendo con su salud mental. Y hoy él está saliendo afuera su historia inspiradora, reconociendo a sus compañeros que está bien que alguien le dé la mano para ayudarle a usted. Y cuando digo que las familias es mi pelea, estas son las personas con quien yo estoy hablando. Yo cargo mis historias y otras de muchas personas conmigo, porque yo entonces he vivido mi historia y la versión de esas en mi casa que estaba fuera de Buffalo, cuando estaba en ático donde se mete el frío con un par de hermanos. Estaba haciendo mi tarea tarde en la noche acerca de un calentador portátil cuando estaba terminado mi turno después de trabajar en una pizzería. Y hago buena pizza de intentar de comerla, pero no sabiendo dónde mi camino me iba a llevar. Yo sé eso, que cuando las personas trabajan duro, cuando alguien tiene tu respaldo, puede cambiar el curso completamente de una vida. Y eso es porque yo creo con todo mi corazón que el gobierno puede y tiene que ser una fuerza para el bien. Y los últimos 4 años lo hemos demostrado. Hemos tomado nuestro estado que estaba saliendo de una crisis y tuvimos entonces, volvimos para atrás, que pocas personas creían que no sería posible. El crimen ha bajado y ha bajado en los lugares que las ciudades se sienten mucho más. En nuestras calles, en nuestros metros, y nuestras calles han sido las más seguras que han sido en años ya. Y ya conocemos a las personas que ellos necesitan un lugar que sea seguro para vivir. Por eso entonces trabajé con la legislatura para entonces tener los trabajos más mejores en medias de un medio siglo, para que ellos entonces, las familias jóvenes, puedan tener esas raíces. Y expandemos entonces el cuidado de niños, limitamos el costo de la insulina y también tuvimos entonces el primero para que los padres puedan tener ese leave para los niños. Así es como uno cambia las vidas. Y también hicimos entonces inversiones en energía que sea limpia y para entonces crear miles de trabajos que pagan bien. Y entonces ese impacto no podemos negarlos, porque entonces las ventas de minoristas están aumentando y más personas que se gradúan de la universidad están moviéndose a Nueva York. Y entonces hay muchas personas, estamos haciendo ese liderazgo de la nación, de Babylon y Buffalo. Nueva York está subiendo, así que usted está apostando en el futuro. Usted necesita apostar en Nueva York. Si usted está buscando por algún talento, usted lo va a encontrar en Nueva York. Y si está buscando por el epicenter cultural de innovación, de oportunidad, como siempre ha sido y siempre va a mantenerse siendo, va a ser New York. Y entonces yo estoy muy orgullosa de estar parado aquí con ustedes, que el estado de Nueva York aquí es fuerte. Y acabamos solamente de empezar. Pero necesito entonces ser realista con usted. Este momento también trae amenazas de Donald Trump y las personas que lo felicitan en el Congreso. Están subiendo todos los costos, desde los comestibles hasta el equipo para las fincas, de estos aranceles imprudentes que están matando los proyectos de infraestructura que ponen a los miembros de los sindicatos a trabajar. Están quitando a las madres inmigrantes que dan dándole el pecho a sus bebés y entonces llamándole eso la seguridad pública. Y solamente la última semana entonces el mundo acaba de mirar una operación inmigración en Minneapolis que nunca debieron de estar ahí. Dejó a un niño sin una madre y una comunidad y en verdad toda la nación aquí destrozada. Todo es parte de una agenda que solamente hace nuestras vidas muchísimo más difícil. Pero esta es la cosa de los neoyorquinos. Nosotros no vamos a darnos por vencidos, vamos a levantarnos. Y cuando tratan de quitarnos los fondos para las personas que dan intervención inmediata y para las fuerzas policiales, les dijimos que tenían que restaurarlo. Cuando trataron de
quitarnos la tarifa de congestión, nosotros le ganamos en las cortes una y otra vez. Pero en menos de 24 horas atrás, el presidente se hizo otro comentario en la media social, que es una amenaza, señor presidente. El mensaje mantiene siendo el mismo. No vamos a postrarnos enfrente de una persona que quiere ser el rey. Y el precio de la tarifa va a mantenerse puesto. Sí, este año va a ser lleno de incertidumbres aquí por muchas políticas imprudentes de federales, y el caos de Washington entonces está dando fuerte. Pero estas son las noticias buenas. Vamos allá a construir, ya construimos esa arca para entonces poder pasar por esta tormenta. Hemos manejado nuestro dinero responsablemente, de una manera responsable, significando que podemos hacer inversiones transformativas en nuestro futuro sin subir los impuestos, sin ponerle como montura esto a la próxima generación. Podemos hacer esto 4 años atrás. Podemos entonces una visión que sea audaz. Y yo tomé esa responsabilidad de hacerla y de hacerlo una realidad. Y entonces empezando en 2026 estamos viendo estos resultados. Este poder de hidroelectricidad por primera vez viniendo de Quebec a millones de casas que están en la ciudad de Nueva York. Estos proyectos que estaban atrasados de las viviendas están ahora por lo menos subiendo de la tierra. Un nuevo estadio trayendo entonces orgullo e inversiones en el oeste de Nueva York. Que vamos Bills, go Bills. Entonces ustedes todos pueden decir también go Bills. Muchísimas gracias, ¿está bien? Yo estoy tratando de unir lo de abajo del estado y los de arriba del estado. Es lo mejor que puedo hacer. Y entonces tenemos aquí el Belmont Park, y también trayendo entonces en el futuro, y también tenemos el World Cup, que está trayendo a los fanáticos del mundo aquí de fútbol. Y la infraestructura que finalmente está siendo reconstruida de la autoridad de la terminal de los autobuses, desde los puentes y los túneles, hasta extender entonces el metro de la Segunda Avenida, y aún más el Express de Interborough, que va a conectar a Quincy Borough como nunca lo hemos hecho anteriormente. Todo está siguiendo adelante en 2026. Aún las renovaciones que tuvimos en Penn Station, finalmente tuvo el presidente que se enfocara en eso. Un sueño que tenía ya. Y también las familias necesitan un poquito más de respiración aquí económica, con un salario mínimo mejor, y también con el permiso familiar pagado y un crédito de los impuestos para los niños de $1,000. Le voy a decir esto. Tenemos aquí los impuestos de clase media más bajo en 70 años. Voy a repetir eso, el más bajo que hemos tenido en 70 años. Y levantamos aquí un cargo que estaba en los negocios por pagar miles de dineros entonces en deuda de seguros de empleos. Y estábamos subiendo entonces los beneficios por 70%. Y esto es algo crítico para la red de seguridad, para las personas que se encuentran que no están desempleados. Y entonces, ¿qué más podemos entonces ver adelante en el 2026? Compañías mundiales conocidas están trayendo vigor otra vez aquí, que mira lo que viene, Micron, y es que está aquí en el condado de Onondaga, pero no de 3 años ahora, 3 días de ahora. Aquí las palas están entrando en la tierra, y Micron va a pasar. Y Fairlife en el condado de Monroe, y Chobani que está en el condado de Oneida. Estas cosas que estamos ganando son los resultados de peleas que hemos tomado, de inversiones que hemos hecho, y de un futuro que nosotros escogimos juntos. Y yo digo juntos, eso significa a mis colegas en el estado del gobierno del estado, pero también son los líderes locales que trabajan sin descanso, que mantienen entonces a nuestras ciudades y a nuestros condados. Sí, lo somos Nueva York. Y como su gobernador estoy tan orgullosa de entonces ser líder de esta pelea para proteger a nuestras comunidades y entonces construir una que va entonces para economía que para de nosotros, y todo comienza para hacer la vida un poquito más asequibles. Hablando del cuidado de los niños, los comestibles, las utilidades, una cosa es clara: los padres, los veteranos y las personas que son
más mayores, entonces necesitan ese alivio. Y por eso es que entonces el año pasado hablé con esta legislatura y entonces tuvimos más de $5,000 para atrás en los bolsillos de las familias que trabajan duro en Nueva York. Esas son las noticias buenas, pero ahora los republicanos en Washington están poniendo una guerra totalmente en la clase media, subiendo los costos, dejando que los estados entonces ellos recojan esos pedazos. Y este año, mientras Washington toma entonces un machete entonces a nuestra red de seguridad, yo estoy empezando entonces con la pelea con esa pelea. Y voy a comenzar con el cuidado de los niños para los padres, las personas que los padres que trabajan. Ninguno de los costos es más abrumador. Y yo sé que tan urgente esto es porque yo lo he vivido. Cuando Bill y yo estábamos comenzando, el cuidado de los niños era uno de los obstáculos más grandes. Yo acabo de empezar entonces mi educación como abogada. Estaba trabajando en Capitol Hill para el senador Daniel Patrick Moynihan, un legendario. Pero tenía mi bebé y entonces estaba muy contenta cuando los niños vinieron. Pero tuve que renunciar mi carrera y ahora tenemos entonces otros bebés con los nietos, pero eso es bueno. Pero simplemente no podemos encontrar ese cuidado de niños que sea asequible. Y eso me partió el corazón y ahora fue difícil allá. Y para otras familias que hoy mismo es casi imposible. Y escuchen esto, en la ciudad de Nueva York el cuidado de los costes son de entre $26,000 y $40,000 al año. Por ese precio, ese niño debe de hablarte 3 lenguas y hacerte los impuestos. Un año atrás, yo me paré en esta tarima y puse a mi estado en ese camino de tener el cuidado universal para niños. Y hoy estoy delante de ustedes con un mapa claro para mostrarle a ustedes cómo vamos a llegar allí. Entonces, construyendo entonces en las inversiones de cuidado de niños de 8 billones que hemos hecho desde 2022. Y este plan últimamente entonces va a dar cuidado universal para cada familia en Nueva York completamente, punto. Y el trabajo ya comenzó. 5 días atrás yo me paré entonces con el alcalde Mandami y estábamos parados juntos. Gracias. Vamos. Los republicanos tienen niños, también se pueden parar ustedes. Como acabo de decir, 5 días atrás me paré con el alcalde Mandami para anunciar que el Estado entonces va a darle los fondos los primeros 2 años de este programa de niños de 2 años, también ayudando a la ciudad de Nueva York, la promesa entonces también de tener esa promesa de tener el cuidado a los de 3K. Vamos a hacer esa promesa y más adelante. Y entonces por todo el Estado estamos tomando entonces una manera ambiciosa. Estamos prometiendo entonces que el cuidado universal de pre-K para cada niño de 4 años, de edad de 4 años, para el 2028. Y este año vamos a tener entonces ese cuidado de niños que sea piloto por todo el año para las personas que de recién nacidos hasta la edad de 3 años. Y vamos a construir con ese éxito de este programa y del programa de asistencia y el programa también de nuestros vales o cupones. Así que ellos puedan tener entonces cuidado de alta calidad por no más de $15 semanales. Y muchas gracias entonces a nuestra fuerte economía tenemos entonces los ingresos para tener estas iniciativas y que salgan adelante. Pero mantener este impulso, tenemos que tener esa colaboración con el sector privado y tenemos también que tener esos incentivos para las personas que invierten en esos beneficios de cuidar de los niños. Yo creo que los neoyorquinos están en primer lugar para las personas que quieren comenzar sus familias y ellos quieren construir su futuro aquí mismito. Cuando hacemos eso, todos ganamos. Nuestras clases están más llenas, nuestra comida está más fuerte y nuestras comunidades son más ricas en todo el sentido de la palabra. Pero entonces la asequibilidad no solamente para en el cuidado del niño. En estos momentos, la casa de cada neoyorquino paga entonces de $1,200 cada año solamente para mantener entonces las luces prendidas y mantener la calefacción. Y tenemos algunos retos. Donald Trump
y su orden que ha parado entonces los vientos de las costas solamente lo hace peor. Y eso se está peleando eso en cada paso. Pero esa palabra, mientras que esa palabra batalla continúa, estamos entonces ayudando con las asistencias públicas y también haciendo las renovaciones y entonces protegiendo a los neoyorquinos que han tenido un golpe inesperado por estas tasas y estos costos tan altos. Lo podemos hacer entonces mejor, para entonces dando este estado muchísimo más fuerte para nuestros niños y para nuestros nietos. Y también otro asunto de asequibilidad que ha sido un punto por muchos años. Alguien aquí entonces tiene un carro. Los costos tan altos del seguro. Hay muchas partes del estado, entonces tener un auto no es un lujo, es una necesidad. Pero los neoyorquinos pagan las aseguranzas y las tasas más altas en la nación. Entonces el promedio es con $4,000 anuales, 1,500 más del promedio nacional. Y no es porque los neoyorquinos están haciendo algo que está mal. Yo sé que todos son buenas personas que conducen. Yo creo que son. Pero ¿por qué? Porque hay una manera, el fraude está bien alto. Y entonces vamos a estar seguros de cómo eso ocurre. Cuando el sistema entonces deja que hay pagos automáticos, esos costos entonces le bajan a usted en una manera de las primas de seguro más altas. No deben de pagar más los neoyorquinos por la misma cubierta. Y este año entonces vamos a hacer algo sobre eso. Vamos a poner entonces los frenos en ese fraude, en un sistema que solamente entonces paga para atrás a las personas que hacen cosas ilegales. Si está bebiendo y conduciendo o comiendo una cosa, no debe entonces usted tener un pago. Esto tiene que básicamente entonces depararse contra personas que se merecen aquí un descanso. Y en este año vamos entonces a seguir con los personas criminales de todo tipo. Cuando yo vine entonces a oficina, Nueva York estaba aquí entonces en una crisis sobre el desorden y los crímenes. Entonces los tiroteos habían dobles y las personas estaban entonces entrando y saliendo del sistema criminal y muchas personas no se sentían seguros. Y yo les prometo a los neoyorquinos que iba a hacer todo lo que yo pueda en mi poder para restaurar la seguridad. Y yo puse esa promesa, la puse con acción. Y entonces hizo inversiones increíbles en la policía y en la seguridad. Y entonces enactamos las órdenes más fuertes contra las armas y también con reformas que tienen sentido para entonces que tengamos entonces infractores residentes que estén fuera en las calles y que los criminales no salgan por una cosa técnica. Y entonces equipamos a la policía con la mejor tecnología para entonces desplegar más policías en el metro y entonces hicimos unidades especiales para que entonces puedan bajar los robos de minoristas y con la violencia doméstica. 4 años más tarde, el crimen entonces está bajando en tasas más bajas y los tiroteos, los homicidios y los crímenes que están en el metro, todos han bajado. Pero le digo entonces a ustedes esto, jamás estaremos satisfechos. Este año vamos a reconstruir en lo que trabaja, usando la data, la coordinación, con la enforzar también eso para mantenernos al frente de esas personas que cometen delitos. Y ese análisis, el centro de análisis de los delitos. En nuestros metros vamos a mantener estas policías y vamos a poner más barreras de las plataformas en otras estaciones. Y también vamos a expandir nuestras unidades de salud mental para sacar a las personas que tienen una crisis que estén fuera de esos trenes y entonces ponerlos en el cuidado. Entonces vamos a parar la ola de las armas que estaban entrando en nuestro estado, también con la tubería de hierro. Pero ahora estamos entonces teniendo el objetivo como la tubería de plástica, porque aquí las armas que son fantasmas de 3D, que son impresas, entonces puedes ponerlas todas juntas con esos pedazos que son fáciles de comprar. ¿Cómo eso es posible? Para entonces pelear para atrás, entonces poniendo la primera ley para que requiere que todas las impresoras que son de 3D, que son vendidas en el estado de Nueva York, va a tener programación entonces que bloquea que esa impresora entonces bloquee la máquina de crear una arma. Eso es sentido común.
Y estamos poniendo entonces personas que crean las armas. No vas a vender entonces pistolas que pueden ser convertidas en pistolas automáticas y metralletas, que tienen la capacidad de dar balas de dar balas por minutos de 1,200. No aquí, no en Nueva York. Y por eso como nosotros salvamos las vidas y peleamos contra el crimen. Y como reflejamos entonces con las cosas que son liberadas, que son aquí, también es que es la libertad de practicar su religión sin ser interferencia. En 2026 vamos a tomar pasos para proteger nuestras casas de alabanzas contra la ola de antisemitismo e islamofobia. Nueva York ya entonces ha invertido $131 millones para mejor asegurar estos lugares sagrados, pero claramente más tiene que ser hecho. La semana pasada habían unos manifestadores que decían ya gritos que eran pro Hamas fuera de una sinagoga de Key Gardens Hill. Eso no es protesta, eso es acoso. Y por eso es que yo estoy proponiendo entonces que a tener yo respeto la manera que se pueden protestar, pero no dentro de 25 pies de la línea de esas casas de alabanza. Si esas personas si quieren orar, pueden hacerlo sin ese miedo de tener ese acoso. Todas las fes y todas merecen eso. Mi responsabilidad de mantener a los neoyorquinos seguros, como ustedes ya saben, también se extiende a nuestros niños también. Hemos entonces tomado con Big Tech y pasar las leyes para que los niños no tengan esos algoritmos adictivos que manipulan sus mentes y las corporaciones que están básicamente tomando su salud mental. Y ahora cuando el día escolar comienza, los celulares entonces están ahí puestos afuera en la prohibición de campana a campana. Y esta transformación ha sido extraordinaria. Y las clases entonces están vivas con discusión. Y entonces, y Frankie Focus entonces está en los sueños de nuestros niños. Ese es un tipo bien raro, que se ve bien raro. Pero en verdad que en construir nuestros éxitos, vamos entonces a requerir nuevos requisitos para entonces proteger a todas las personas que usan la media social 18 años. Vamos a bloquear esos mensajes automáticos de esas personas que van a atacar a nuestros niños. Vamos entonces a quitar a esos chatbots que pueden causar problemas mentales. Y entonces vamos a quitar eso que monitorean la localización y todos los accesos que tienen esos lugares de apuestas de deportes para que nuestros niños no estén capturados a la adicción de entonces estar en los deportes. Yo sé que podemos hacerlo y yo sé que ustedes me escucharon hacer. Nuestras comunidades no pueden llegar a su potencial completo sin una vivienda y de tener mucha vivienda. Ya hemos hablado ya muchísimo de eso. Por mucho tiempo, la sobrecarga de las regulaciones ha sido muy difícil, no solamente de construir las casas, pero las casas donde las personas viven y la infraestructura que nuestro futuro necesita. Así que porque otros años atrás yo he hecho me comprometí a quitar y para toda la política y para entonces construir y construir aún más. Tomamos el sistema que ya había fallado en nuestras familias y pasamos entonces un programa de la vivienda que fue más que en esto mejor de 50 años. Y entonces básicamente aquí no solamente es una opción, ahora ahorramos 71,000 de casas que básicamente iban a ser destruidas, pero vamos a construir 800,000 para la próxima década, el próximo siglo. Y tenemos la oportunidad en nuestras casas y protegemos entonces las casas y los gobiernos locales también estaban poniéndose en eso. Bajo nuestro plan entonces comunidades han tenido y han estado de acuerdo de construir más casas. Cómanse sus zanahorias. Pero bajo lo que yo he hecho, estamos teniendo entonces que las personas están diciendo que sí vamos a construir viviendas. Ellos mismos están tomando ese timón. Porque
Al principio comenzamos con 20 comunidades que iban a hacer eso, pues yo voy a construir más vivienda para entonces yo tener mi dinero en ese $150 millones, porque hay muchas personas y yo quiero compartir ese dinero también. Así que vamos a cambiar esa cultura bajo esa construcción. Vamos entonces a tener esas inversiones más. Vamos a tener $250 millones entre los hogares que son asequibles. Y 100 millones que va a ser la escala para tener entonces las viviendas que son construidas de manufactura. Y entonces esto baja y estas casas son bellas. No es el trailer park en donde mis padres comenzaron la vida, ese edificio tan chiquito. Esto es increíble. A veces no puedes ver la diferencia. Hay muchas personas. Vamos a poner entonces las personas que tengan los edificios, que ellos hagan entonces, las personas en la ciudad de Nueva York que tienen sus edificios, que ellos tienen que hacer las reparaciones. Y también los propietarios vamos a bajarlos para entonces tener aquí ayudas para los envejecidos también, para poder dar el alquiler. Pero también de lo que hemos llegado, hay muchísimos proyectos que están aquí amparados, no solamente porque son malas ideas, porque el sistema en sí, el sistema ha sido ahora el obstáculo. Aún los proyectos que las personas dicen que necesitamos, como más casas que pueden pagar, infraestructura. Aquí hemos pasado muchos años aquí en la política y entonces que mantiene entonces a las cosas fuera del alcance. Estamos viendo el repaso de los medios ambientes que no han sido aquí actualizados en medio siglo. Así que estamos teniendo esto para que entonces crear y poder tener ese cambio del medio ambiente. Y por eso en esa presupuesto estoy poniendo una actualización que básicamente tiene sentido. Cuando las comunidades dicen que sí a las casas, infraestructura, a la energía limpia, vamos a dejar que ellos construyan. Y cuando un pueblo y la comunidad deciden seguir adelante, no van a estar entonces en un lugar de regulaciones y entonces también se extrae al gobernador. Este año vamos a eliminar las regulaciones que no están al nivel corriente, para que entonces ellos sepan cómo hacer el gobernador que trabaje mejor. Pero también lo haremos de la manera que es normal, como hablar con las personas sobre las barreras burocráticas entonces que están aguantando todo esto. Las personas se merecen saber que los impuestos están siendo puestos a buen uso y que el gobierno está trabajando eficientemente. Mientras estamos trayendo esa misma productividad cuando construimos los trabajos del futuro. Y hoy el Empire State es el lugar de 8 puntos trabajadores del sector privado y vamos a tener 1 millón más de lo que cuando yo primeramente tomé mi oficina. Y entonces encontramos la creatividad que siempre está aquí para definir nuestro estado, porque mirando 200 años atrás, el canal Erie hizo que entonces el estado de Nueva York fuera una área increíble de industria y tenía muchos trabajos de manufactura y por sus comunidades donde yo trabajo, pero esos trabajos ya se fueron a otros lugares que están a través del mar. Y yo recuerdo cuando mi fábrica de hierro cerró, eso ahí cambió todo. Y yo recuerdo ver ese dolor, que estos negocios aquí se apagaban y las caras tan tristes que perdieron básicamente esa esperanza. Ninguno de mis hermanos, una familia ahí católica de irlandés, ni siquiera pudimos quedarnos en el pueblo donde todos crecimos. Y la lección que eso me enseñó, nunca la voy a olvidar. New York nunca va a va a dejarse de ver vista por decisiones de personas que trabajan muchos lugares lejos de nosotros. Vamos a hacer unas decisiones que se van a quedar aquí. Y en 2022 entonces pusimos el programa de incentivos de semiconductores para entonces que la tecnología de nuestro tiempo sea construida en Nueva York y por los neoyorquinos. Ya estamos entonces teniendo los chips más grandes y las compañías, pero entonces esto es para todas las personas, solamente es reservado para unas personas poquitas ahí. Voy a invertir la mitad de
billones de dólares para que los neoyorquinos entonces puedan tener las destrezas que ellos necesiten para tener éxito, seguir adelante. Vamos a comenzar eso. Entonces vamos a empezar eso, porque todo eso empieza con lo fundamentales, cosas que fundamentales que aprendemos en las escuelas. Y entonces años atrás yo tomé unas cosas bien fuertes y quería volver otra vez para volver a los básicos y cómo hacemos que nuestros niños entonces lean. Y entonces quitamos esos métodos que no tenían éxito. Y este año vamos a tomar ese método con la matemática para poder preparar la próxima generación para los trabajos de mañana. Y para esas personas que quieren embarcar en una carrera nueva, los adultos que quieren hacer un trabajo bueno, porque el trabajo posiblemente que están haciendo no trabaja, vamos a darle entonces universidad de community college libre, que eso va a ser, la matrícula va a ser gratuita, y entonces el verano atrás 100,000 personas, no, 11,000 personas se pudieron poner matrículas en esas universidades. Vamos a expandirlos aún más porque está trabajando, y para entonces añadir nuevos campos como la logística, el control del tráfico y también de servicios de emergencia, y hablar de prepararnos en el futuro. Debemos de planear para también las industrias de energía y lo que eso requiere. El año pasado entonces tomé ese paso grande de poner el primer proyecto del proyecto nuclear que hemos tenido en una generación. Y yo sé que eso es una cosa que suena muy ambiciosa, y ponemos entonces para entonces construir un edificio que es de 1 gigawatt. Y está una cosa que yo estaba pensando, que si una persona que tú tienes que hacer algo grande o te vas para tu casa. Entonces, cuando vamos a hacer uno de 5 gigawatts y va a dar más energía pública que en cualquier otro lugar en Estados Unidos. En los últimos 30 años vamos a hacerlo. Muchas de comunidades están entonces preguntándonos por estos y también estar seguro de que los neoyorquinos están listos para estas oportunidades y los pagos. Esto va a ser muchas oportunidades para nuestros amigos en la labor. Y también va a tener entonces programas para que entonces nos puedan dar entonces nuestro futuro limpio y hacerlo juntos. Vamos a ver qué Homer está haciendo. Pero voy a estar bien clara en esto. Nuestro sistema de energía existe para servir a los neoyorquinos primero. Y los centros de data son muy, muy, muy importantes para el futuro, pero ellos se tragan un montón de energía y dejan a las personas que están pagando esto, y ellos mismos están pagando más. Así que quieren construir a los neoyorquinos, ellos tienen que pagar entonces lo que ellos usan. Pero también, últimamente yo quiero que ellos, si quieres venir, tú tienes que generar tu propio poder y energía, y tienes que estar seguro que no vamos a dejar que la tecnología, que entonces suba el precio para los neoyorquinos. Y también no vamos a dejar que la tecnología también que entonces quiebre nuestra democracia, porque las personas merecen de confiar a lo que pueden ver y lo que pueden oír durante las elecciones, tiempos de elecciones. Así que este año vamos a requerir entonces que hayan divulgaciones sobre las imágenes que son generadas por las ciencias artificiales, para que los neoyorquinos sepan que es real y lo que no es real. Y vamos a darle fuerzas a nuestras leyes para entonces que nos tengan los deepfakes, que tienen la impresión de los y manipulan a las elecciones. Miren a estas pistolas. Es la última vez que la vas a ver. Pero con todos los chistes y las bromas afuera, New York ha sido siempre un lugar donde los derechos de liberación son bien defendidos. Y en un momento en que estos derechos están bajo ese ataque directo, New York está haciendo lo que siempre hemos hecho. Vamos a pararnos firmes. Cuando Roe versus Wade lo revocaron, actuamos inmediatamente para proteger el acceso al aborto, para dejar entonces que estos tengan esa persecución política. Y pusimos los derechos y las enmiendas de derechos, y entonces pusimos más fuertes las leyes más
más viejas de los derechos de los humanos. Pero el año pasado entonces eso ha salido y ha bajado bajo asedio, bajo la administración de Trump. Y uno de los derechos más fundamentales es el derecho de la salud, del cuidado de la salud. Ellos quieren entonces, están subiendo los primas y entonces tienen que ahora entonces coger entre pagar el alquiler o ir a ver un doctor. Vamos a pelear aquí, entonces vamos a proteger entonces esa salud asequible, cuidado de salud, y vamos a ayudar a 1 millones de neoyorquinos que lo están en riesgo de perderlos. Y también vamos a proteger de esas vacunas que salvan las vidas. El año pasado, cuando las farmacias entonces decían que las personas se vayan, yo tuve que declarar una emergencia y expandir quién puede entonces dar y prescribir las vacunas para que ninguna neoyorquina entonces no tenga esa protección. Y piensen en nuestros niños. Este año voy a ir aún más profundamente en esto para entonces hacer esos estándares de vacunas por los expertos, por los aspectos de médicos y no por personas que son teoristas de conspiraciones. Es una idea loca, yo sé. También protegiendo a los neoyorquinos también significa eso. Tenemos que pararnos enfrente de los agentes de ICE, quienes abusan sus poderes. Nueva York es un estado que fue construido por inmigrantes, personas como mi propia abuela que se fue de grande pobreza que estaba en Irlanda, y no nos olvidamos de dónde nosotros vinimos el año pasado. Las comunidades a través de Nueva York, desde las fincas en Sackett's Harbor hasta las factorías en Cayuga, en condado de Cayuga, hasta las escuelitas de Long Island, han sido aquí aterrorizadas por acciones del gobierno de inmigración federal. Y ayer arrestaron a una persona que era un analista en el ayuntamiento de Nueva York con autorización de trabajo. ¿Has conocido a un analista anteriormente? No nos dan una amenaza, no son los más malos. Están solamente haciendo su trabajo. ¿Esa persona es una amenaza? Vamos. Yo hago cualquier cosa que necesite hacer sobre los criminales y siempre lo he hecho. Pero las personas de la misma creencia estamos viendo lo mismo. Lo que hemos visto recientemente ha pasado la línea ya, y ya lo suficiente es suficiente. Así que Nueva York va a usar los recursos para asistir a las redes inmigratorias, a las personas que no han cometido delitos grandes. No lo voy a hacer. Déjame ponerme aquí y ser clara. La seguridad siempre va a venir primero, pero debe de ser seguida de una manera legalmente y con humanidad. No voy a dejar que las personas que tengan unas mascarillas, que estén en nuestras escuelas, nuestros cuidados de niños, nuestros hospitales, nuestras casas de alabanza o con unas redes inmigratorias, a menos que tengan una orden judicial y adivina qué eso significa, que esté firmada por un juez. Y cuando estas líneas son cruzadas, aquí las responsabilidades, eso importa. Nadie, desde el presidente hasta abajo, está sobre la ley. Déjame repetirlo, nadie. Y por eso es que yo voy a dejar que los neoyorquinos, entonces, los neoyorquinos y también otras personas pongan entonces a las personas de ICE responsables cuando entonces ellos hacen su trabajo fuera de sus deberes. Aquí necesitamos responsabilidad. Esto no interfiere con las fuerzas policiales o la seguridad pública. Solamente afirma una verdad fundamental. El poder no justifica
el abuso. Y si una persona y los derechos constitucionales hasta aquí son violados, yo digo que entonces que ellos se merecen su día en los tribunales. No importa lo que pase en Washington y quién esté en la casa de Washington, en la Casa Blanca. Aquí su familia y no sé, y te le estoy asegurando que su familia y su futuro aquí es mi pelea. Y la historia nos ha probado. Cuando la libertad está aquí, está en la línea, Nueva York siempre se muestra, especialmente las personas ordinarias que se paran ahí y pelean. Cuando estábamos aquí, fuimos atacados 250 años atrás. Somos aquí los patriotas. No esos patriotas. Deja de hacer broma. Estas son las personas que entonces que tuvieron la fuerza de formar esa nueva unión. Aquí son las personas que entonces sangraron en Saratoga y entonces hicieron ese camino de Seneca Falls y demandaron entonces dignidad en Stonewall. Y cuando las personas, experimento de América fue puesto como un experimento, fueron los neoyorquinos entonces que pusieron la luz en ese lugar oscuro. Algunos de los retos que están ante nosotros hoy son muy similares a los neoyorquinos entonces se enfrentaron 250 años atrás. Otros son nuevos. Las batallas posiblemente se ven diferentes, pero hay una cosa que jamás cambia. Es que hay un espíritu y esa fortaleza del estado de Nueva York. Lo podemos ver cada día, lo podemos ver en los policías que están en las patrullas por todas la noche. Eso deja que el resto de nosotros duerman aquí seguro. Lo ves en las maestras y cuando ellos le dan esa afirmación que sigan sus sueños, como esta de Peter James, de historia, y es la enfermera, entonces enfermera que pone a sus niños en la camita antes de irse al hospital, y entonces es la persona que trabaja en las fincas en Derry que se levantan antes de la mañana, que rompa el día, y de diferentes llamados, pero tienen una experiencia que comparten y tienen un propósito, que es entonces levantarse y estar ahí y hacer el trabajo día tras día. Ese es el legado que debemos de apoyar. Y yo creo que 250 años de ahora, las personas van a parar para atrás este momento y decirle, nos levantamos para pelear para los derechos fundamentales cuando estaban aquí siendo retados. Vamos a levantarnos a defender a las personas aquí en Nueva York, por las personas que están en todo el mundo, para que ellos puedan entonces crecer, darle que sea a sus familias y no estén aquí aplastados por las cuentas y también por los aranceles. Ponemos en inversiones de educación, sabiendo que una persona, un lugar educado, es la mejor defensa contra la tiranía. Y cuando los derechos que hemos querido se van y nuestra propia democracia fue amenazada, nos levantamos y los protegimos. Cada de estas preguntas, yo sé que los neoyorquinos no van a aceptar una otra respuesta que una respuesta que sea un sí bien fuerte. Y esa es la esencia del Estado del Estado de 2026. En las semanas adelante voy a trabajar con Stuart Cousin y el presidente Peter Hasty para entonces hacer más para los neoyorquinos como he hecho en los últimos 5 años. Pues si una cosa de cierto, que los neoyorquinos se muevan adelante con fuerza, con pasión, lado a lado. No hay ningún reto que no podemos entonces enfrentarnos. No hay ningún tirano que podemos revocar. En un futuro que sigamos construir ese futuro con entusiasmo, optimismo y sin temor. A que tenemos que ser bien fuerte. Y para concluir, yo digo esto. ¿Cómo puedes decir en un día como exacto por Let's Go Bills?